Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos adentramos en un territorio que a muchos nos hace soñar y a otros nos genera un sinfín de preguntas. Vamos a hablar de algo que cuando se menciona, evoca pasiones, miradas intensas y por supuesto, ese tipo de amor que parece sacado de una película. Sí, señoras y señores, hoy vamos a desentrañar el misterio, la intensidad, y quizás hasta la leyenda, de Nadie puede amar como yo y su relación con Demet. Y cuando digo Demet, estoy seguro de que para muchos la imagen ya se ha formado, ¿verdad? Este título, Nadie puede amar como yo, no es solo una frase pegadiza, es una declaración de intenciones, una promesa de intensidad, de una entrega total. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Quién es capaz de pronunciarlas y, más importante aún, de vivirlas? Y cómo encaja en todo esto Demet, una figura que para muchos de ustedes representa precisamente esa fuerza, esa pasión, esa forma única de vivir el amor. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta conexión tan especial, quiero invitarlos a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos temas que nos hacen pensar, sentir y sobre todo, conectar. A ver, cuando pensamos en Nadie puede amar como yo, enseguida nos viene a la mente una persona con una capacidad emocional arrolladora, alguien que no se guarda nada, que se entrega en cuerpo y alma. Es un tipo de amor que no es tibio, no es a medias tintas. Es un amor que quema, que ilumina, que transforma. Y en ese contexto, la aparición de Demet en la vida de quien profesa o encarna este tipo de amor, se vuelve un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque Demet, desde mi perspectiva y creo que desde la de muchos de ustedes, no es una persona común. Demet representa, o ha representado en las narrativas que conocemos, algo más que una pareja. Es un catalizador, un espejo, una fuerza que, de alguna manera, potencia o incluso desafía esa afirmación de amor incomparable. Pensemos en las historias donde esta frase resuena. No es siempre en momentos de máxima intensidad, de máxima vulnerabilidad o de máxima determinación. Es como si la persona dijera, he probado otras formas de amar, he visto otras maneras de sentir, pero lo que yo ofrezco, lo que yo siento, es algo que no encontrarás en ninguna otra parte. Y luego entra Demet. Si pensamos en esta dinámica, a menudo Demet es la persona que hace posible que ese amor se manifieste en su máxima expresión. No es que el otro aprenda a amar como nadie, sino que gracias a la conexión con Demet, esa capacidad innata de amar de forma única se desata por completo. Imaginen la escena, alguien que se creía capaz de amar con una intensidad particular, conoce a Demet. Y de repente se da cuenta de que el amor puede ser aún más profundo, más complejo, más arrollador de lo que jamás imaginó. Demet, en este escenario, no es un simple receptor de ese amor, sino un CEO creador. Es la chispa que enciende la llama, el ingrediente secreto que eleva la intensidad. A veces Demet puede ser esa persona que con su propia fuerza, su propia forma de amar, empuja al otro a explorar los límites de sus propios sentimientos. Quizás Demet ama de una manera tan Demet, tan única, que la otra persona se ve obligada a elevar su propio nivel de entrega para estar a la altura, para realmente sentir que puede decir, con toda honestidad, nadie puede amar como yo. Y esto nos lleva a la naturaleza misma de la relación. No se trata solo de una persona diciendo que ama más, sino de una dinámica donde ambos miembros de la pareja se empujan mutuamente hacia un estado de amor más elevado. Es un baile, un contrapeso. Si uno dice nadie puede amar como yo, y el otro es Demet, entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo es que nadie puede amar como Demet? ¿Cómo es que la forma en que Demet ama, complementa, desafía o potencia esa otra forma de amar? Es una sinergia. Consideremos las facetas de este tipo de amor. ¿Es un amor posesivo, o es un amor liberador? ¿Es un amor que sofoca, o es un amor que eleva? Cuando hablamos de nadie puede amar como yo, a menudo se percibe como una afirmación de exclusividad, de una conexión que no tiene parangón. Y si esa exclusividad se encuentra con la personalidad, la fuerza y la singularidad de Demet, entonces la relación se vuelve un campo de juego para la exploración emocional más profunda. Demet, en estas narrativas, suele tener una presencia magnética. No es alguien que pasa desapercibido. Tiene su propio fuego interior, su propia forma de ver el mundo y de relacionarse. Y es precisamente esa individualidad lo que permite que la afirmación de nadie puede amar como yo tenga un verdadero eco. No es una persona que solo recibe amor, es alguien que también da,
y da de una manera que quizás nadie más podría dar. Es como si el amor del otro en su máxima expresión, solo pudiera ser comprendido, correspondido, y a la vez desafiado por alguien con la profundidad y la singularidad de Demet. Pensemos en las diferencias. A menudo uno de los miembros de la pareja puede ser más, digamos, reflexivo, introspectivo, con una intensidad emocional más contenida pero profunda. Y el otro quizás más extrovertido, más pasional, más terrenal. Y cuando estos dos mundos chocan, y chocan bien, es ahí donde nace esa alquimia especial. Demet podría ser esa fuerza que saca a la luz esa intensidad contenida, que la canaliza, que le da forma. Es importante no caer en la trampa de pensar que es una competencia por ver quién ama más. En realidad, es una comunión, una fusión de energías que crea algo nuevo y extraordinario. Cuando alguien dice nadie puede amar como yo, y está en una relación con Demet, no está diciendo que la otra persona no ama, sino que su forma particular de amar, única y singular, encuentra en Demet el terreno fértil para florecer y brillar con una luz propia. Y aquí es donde entra la parte que a mí más me intriga, la forma en que Demet percibe este amor. Se siente abrumado, admirado, desafiado, o quizás correspondido en esa misma medida. Porque si Demet también tiene una capacidad de amar igualmente profunda y única, entonces la relación se convierte en un espectáculo de emociones a un nivel que pocos pueden comprender. Es un amor que no se conforma, que busca constantemente expandirse, que se reinventa. Hemos visto en muchas historias y quizás ustedes también han vivido o presenciado, relaciones donde la intensidad es tal que parece que el tiempo se detiene, que el mundo exterior deja de existir. Y en el centro de todo, está esa promesa tácita o explícita de un amor que lo trasciende todo. Si añadimos a Demet a esa ecuación, la intensidad se duplica, se multiplica. Demet no es solo un testigo, es un protagonista activo en la creación de ese amor sin igual. Y es que el amor, en su forma más pura, es transformador. Cuando uno se entrega de una manera tan total, y encuentra en el otro a alguien que no solo lo acepta, sino que lo potencia, que responde con esa misma magnitud, ahí es donde surge la magia. La frase nadie puede amar como yo se convierte entonces en una descripción, no en una exageración. Es una constatación de una realidad única que se vive a diario. Pensemos en los miedos y las inseguridades que pueden surgir. Si alguien dice nadie puede amar como yo, ¿esconde acaso un temor a ser abandonado, a no ser correspondido en esa misma medida? Y si Demet es la contraparte, ¿es porque Demet ha demostrado ser el único capaz de ofrecer esa correspondencia? Es una danza delicada de confianza, de vulnerabilidad y de una profunda conexión emocional. Lo fascinante de este tipo de dinámicas es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias capacidades de amar. ¿Somos capaces de sentir con esa intensidad? ¿Hemos encontrado a esa persona que nos permite desatar todo nuestro potencial amoroso? Y si pensamos en Demet, ¿qué cualidades debe tener una persona para ser la pareja ideal en una relación de esta magnitud? Probablemente inteligencia emocional, empatía, una gran capacidad de entrega, y por supuesto, una fuerte individualidad que permita que el amor del otro brille sin opacarlo. Este tipo de amor, el que se declara como incomparable, a menudo se asocia con una especie de destino. Como si estas dos personas estuvieran predestinadas a encontrarse y a vivir un amor que desafía todas las convenciones. Y cuando Demet entra en escena, ese destino se siente aún más palpable. No es solo una coincidencia, es una alineación de energías, de almas. Y para terminar de redondear esta idea, recordemos que las grandes historias de amor, las que perduran en nuestra memoria colectiva, suelen tener elementos de esta intensidad. El amor que todo lo puede, el amor que transforma vidas, el amor que se siente único y exclusivo. Y si a eso le sumamos la figura de Demet, se crea un cóctel explosivo de emociones, de pasión y de una conexión que parece inquebrantable. En resumen, la relación entre la afirmación, nadie puede amar como yo, y Demet no es simplemente la de una persona que declara su amor y otra que lo recibe. Es una dinámica compleja donde la intensidad de un amor profundo se encuentra con una personalidad igualmente fuerte y única. Demet no solo es el destinatario, sino el CEO creador, el catalizador que permite que ese amor alcance su máxima expresión, un amor que se siente único, incomparable y que en su propia esencia, redefine lo que significa amar. Y ahí lo tienen. Espero que les haya gustado este viaje al corazón de una conexión tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les evoca la frase nadie puede amar como yo?
¿Y cómo imaginan ustedes la figura de Demet en una relación así? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la caja de comentarios, me encanta leerlos. Y si este vídeo les ha hecho sentir algo o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí.